Deuteronomio 3:12, vamos a leerlo hasta el 20. A una voz en la SBT. Dice: y esta tierra que heredamos en aquel tiempo desde Aroer, que está junto al arroyo Arnón, y la mitad de los montes de Galaad con sus ciudades, di a los rubenitas y a los gaditas, y el resto de Galaad y todo Basán del reino de Og, di a la media tribu de Manasés, toda la tierra de Argob, todo Basán, que se llamaba la tierra de los gigantes. Jair, hijo de Manasés, tomó toda la tierra de Argob hasta el término de Jesur y Maaca, y la llamó por su nombre, Basán Jabot Jair, hasta hoy. Y a Maquir di Galaad, y a los rubenitas y gaditas di desde Galaad hasta el arroyo Arnón, con el medio del arroyo como término, y hasta el arroyo de Jaboc, término de los hijos de Amón. También el Arabá y el Jordán, con el término desde Cineret hasta el mar del Arabá, el mar Salado, al pie de las vertientes del Pisga al oriente. Y os mandé en aquel tiempo diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra para poseerla. Pasaréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. Solamente vuestras mujeres y vuestros niños y vuestros ganados, yo sé que tenéis mucho ganado, quedarán en vuestras ciudades que os he dado, hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y hereden también ellos la tierra que Jehová vuestro Dios les da al otro lado del Jordán. Entonces os volveréis cada uno a su edad que yo os he dado. Amén. Pueden sentarse. Titulamos la enseñanza Primeras asignaciones en la tierra prometida. Primeras asignaciones en la tierra prometida. Leímos el texto paralelo que está en Deuteronomio 3:12 al 20 y vamos al texto principal, que es Números 32. Las tribus de Rubén y Gad tenían muchísimo ganado. En Éxodo 12:38 se dice que los israelitas tenían mucho ganado cuando salieron de Egipto. Pero recordemos que ya han pasado casi 40 años, suficiente para que ellos hubiesen tenido relaciones comerciales con las tribus de alrededor de las zonas donde estaban. De modo que no solamente de lo que sacaron de Egipto, de las crías de esos animales que sacaron de Egipto, de lo que hayan comprado en el paso de los años, sino también acordémonos de los botines. Han tenido 5 guerras y en todas han ganado. Eso les ha dado bastante botín. El caso es que Rubén y Gad son las tribus que más ganado han obtenido. Entonces, acordémonos también que ellos se encuentran estacionados cerca del Jordán, frente a Jericó, ¿sí? Todo este tiempo que estamos estudiando números, ellos están estacionados ahí. Pues bien, se acercan los jefes de las tribus que menciono y ellos van a llevarle una propuesta a Moisés, porque piensan que esas tierras de ese sector, que se llama Jazer, Galaad, son muy apropiadas, son tierras muy fértiles para trabajarlas, sobre todo en la ganadería. Entonces se presentan ante Moisés, ante Eleazar y los príncipes de las tribus y hablan sobre el tema. En este capítulo entonces veremos de qué manera Moisés entrega la primera porción de la tierra prometida
a unos israelitas. Y vamos a ver que estas primeras tierras van a ser dadas por dos razones. Primero, porque Rubén y Gad hacen una solicitud solemne. Y segundo, porque los de la tribu de Manasés van y pelean para tener su propia tierra. Bueno, vamos a ver entonces la enseñanza en dos puntos. Primer punto, vamos a abarcar desde el 1 hasta el 15. Una solicitud atrevida. Y el segundo punto será una promesa honorable, que va a ser desde el 16 hasta el 42. Espero leer o por lo menos resumirles cada sección porque se dan cuenta que es bastante extenso. Primer punto, una solicitud atrevida. Dice Números 32. Aquí en el capítulo 32 de Números es más profundo, se da más detalles de lo que leímos en Deuteronomio. Dice que los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían gran multitud de ganado, muy numeroso, y cuando vieron esas tierras de Jazer y Galaad, les pareció buen lugar para el ganado. Entonces vinieron y hablaron con Moisés, Eleazar y los príncipes de la congregación, y mencionaron algunas ciudades. O sea, aquí tenemos los jefes de esas tribus, y ellos dicen, es que Atarot, Dibón, Nimrá, Hezbón y otras ciudades más, ciudades que el Señor conquistó por nosotros, es tierra de ganado. Dice la Peshita, es tierra apropiada para el pastoreo. Entonces, debido a eso, se toman el atrevimiento de pedirle a Moisés esas tierras. ¿Sí? Denos estas tierras a nosotros como heredad. Miren que tenemos mucho ganado y esta tierra es apropiada para eso. Esa solicitud, hermano, trate de comprenderla para entender por qué Moisés va a reaccionar como reacciona. Mire cómo reacciona Moisés. Leamos del 6 al 9. Y respondió Moisés a los gaditas y rubenitas: ¿sus hermanos van a ir a la guerra mientras ustedes se quedan aquí? ¿Por qué quitan el ánimo de los israelitas para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron sus padres cuando los envié desde Cades Barnea a explorar la tierra. Subieron hasta el arroyo de Escol, y después que vieron la tierra, quitaron el ánimo de los hijos de Israel para que no fueran a la tierra que Jehová les había dado. Y el furor de Jehová se encendió entonces. ¿Sí? Versículo 3. El furor de Jehová se encendió y los hizo andar errantes 40 años, hasta que se acabó toda esa generación. Y ahora ustedes se levanten en lugar de sus padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún más a la ira de Jehová contra Israel. Si se vuelven en pos de él, él volverá otra vez a dejarlos en el desierto y los destruirá. Destruirá todo este pueblo. Miren la reacción de Moisés. Parece un poco brusca. Hermanos, tenemos a un Moisés que está muy prevenido. Ya hemos visto varias veces que parece que él reacciona como pareciera que a la defensiva. Tengamos en cuenta que es prácticamente un pastor que fue marcado por objeciones y protestas de toda una generación que por culpa de Dios no pudo entrar él tampoco a la tierra prometida. Pero veamos más a fondo. Tratemos de ponernos en los zapatos de Moisés. Ellos tienen el río ahí. Solamente están esperando que Moisés muera, literalmente, para poder pasar y que Josué comience la conquista. Y de repente dicen unos que no van a ir, que se quedan ahí. Sí, entendamos por qué él reacciona así. ¿Cómo así? O sea, todo lo que llevamos y ustedes no van a ir a pelear la batalla. Cuando sus hermanos se enteren que ustedes se van a quedar acá, ¿no van a querer ellos también quedarse? Y otra vez nos vamos a quedar así. O sea, es como un mal recuerdo. Otra vez. Y ya unos 40 años yo no aguanto. El Señor nos destruiría otra vez si volvemos a rebelarnos. ¿Sí? Parece que Moisés interpreta que Rubén y Gad
no veían necesario cruzar el Jordán, que se iban a quedar ahí. Entonces Moisés los cuestiona fuertemente. Y dése cuenta que en todo el resumen que podemos hacer de eso que él les dice, podemos resumir en dos. Él apela a dos cosas. Primero, el deber de hermanos. ¿Ustedes van a dejar ir a pelear a sus hermanos solos sin ustedes? El deber de hermanos. Claro, o sea, la tierra de Og y de Sehón la habían luchado, pero entre todos. Y ahora ellos quieren quedarse a descansar mientras los demás siguen peleando. ¿Sí? Y lo otro que a Moisés apela es el peligro de ser tropiezo para los hermanos, que no, las otras tribus, que los vayan a desanimar para que no quieran pasar a la tierra prometida. Podríamos añadir una tercera. Él les recuerda lo que Dios le hizo a la generación anterior cuando los envió desde Cádiz a explorar la tierra. ¿Se acuerdan? Los espías, mandó 2 espías y 10 caminaron todo ese valle y regresaron y desanimaron a la gente y no quisieron ir. Entonces Él les recuerda, el Señor se enojó con nosotros, con toda la generación, y juró que ninguno de los hombres de 20 años arriba, ninguno de los que salió en el Éxodo, vería la tierra prometida, esa tierra que juró Dios que se la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me siguieron con integridad, dice el Señor, excepto Caleb y Josué. Y por eso estuvimos errantes 40 años en este desierto, hasta que toda esa generación se extinguió. Y ahora Moisés los amonesta fuerte y les dice: ustedes son hijos de esa generación, ustedes son una prole de pecadores, prácticamente repitiendo los pecados de sus padres. ¿Quieren añadirle más ira de Dios a este pueblo? Sepan que si ustedes les dan la espalda al Señor, Él los va a volver a dejar, pero esta vez hasta destruirlos. Dense cuenta ese discurso, esa amonestación. ¿Será que Rubén y Gad de verdad no querían pasar? Pues hermanos, seamos francos. Si usted vuelve y lee versículos 3, 4, 5, parece que sí era en serio que estaban queriendo decir que se iban a quedar ahí, porque no explican nada. Simplemente dicen: nos gusta esta tierra. Eso se llama Transjordania, ese sector. Nos gusta acá. Déjenos estas tierras, porque es buena para nuestro ganado. Pero no dicen más, o sea, da a entender que de verdad querían quedarse sin pelear. ¿Se dan cuenta? O sea, Moisés reacciona y uno puede decir: bueno, es que es un viejito ya amargado o está bastante lastimado por tantas cosas. Hermano, este pastor tiene discernimiento y se da cuenta de la intención que tiene, no quiere pelear. Entonces, por eso titulamos este puntico de esta manera, este titulillo, una solicitud atrevida. Porque se atreven a hacer una petición como esa, ¿cierto? Quieren ya su tierra, la tierra prometida, ya quieren su propia porción, pero ¿a costa de qué? De no pelear, de no seguir adelante. Pero bueno, el tema no se queda ahí. Vamos al segundo punto. Leamos 16 al 19. Ahora ellos explican, o mejor dicho, se extienden lo que debieron haber dicho desde el comienzo. Ellos se acercaron a Moisés y dijeron: vamos a construir corrales aquí para nuestro ganado, ciudades para nuestras familias, pero nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los israelitas hasta que los hagamos entrar en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores de la tierra.
No volveremos a nuestras casas hasta que los israelitas posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni más allá, por cuanto tendremos ya nuestra heredad de este lado del Jordán al oriente. Bueno, así como que cambia, ¿no? De todas formas, note algo, hermano. A pesar de la fuerte reacción de Moisés, los príncipes de Judá y de Gad conservaron el respeto y la humildad. Entonces se acercan a Moisés con mucha sencillez y le explican: no, nosotros no nos vamos a quedar. Vamos a construir unos corrales acá para nuestras bestias. Vamos a reedificar ciudades para que nuestra familia no corra peligro. De pronto nos ataquen los cananeos o algo así. Pero nosotros, todos los varones, vamos a armarnos y vamos a ir diligentemente junto a nuestros hermanos para ayudarlos a introducirlos a la tierra prometida. Bueno, cambia, ¿cierto? Cambia todo el sentido. En pocas palabras, parece que se comprometen bajo juramento. Se comprometen solemnemente a no volver a esas casas hasta que los demás posean las propias. Porque ellos no van a reclamar porciones más allá del río. Ellos ya escogieron esta. Sí, no van a pedir porciones allá. ¿Se dan cuenta? Y Moisés, hermano, mire cómo reacciona ahora. 23, del versículo 23 hasta el 30. Desde el 20 hasta el 30 prácticamente. Usted se va a dar cuenta que Moisés les dice: si ustedes hacen como están diciendo, se preparan para la guerra, pasan armados el Jordán delante de Jehová, hasta que echen a sus enemigos delante de ustedes, y la tierra sea sometida ante el Señor, ustedes volverán después y serán libres de culpa para con Jehová y para con Israel. Y esta tierra será suya en heredad delante del Señor. Pero si no hacen así, habrán pecado ante el Señor y sepan que su pecado los va a alcanzar. Versículos 24 hasta el 27 le dice: bueno, entonces hagan como dijeron, construyan sus corrales, construyan sus ciudades, pero acuérdense la condición. Versículo 28, Moisés les dice, llama a Eleazar, llama a Josué, llama a los otros príncipes de las otras tribus y les dice: miren lo que están diciendo ellos, asegúrense de que cumplen esa palabra, ese compromiso. ¿Sí? Si ellos no lo cumplen, cuando estén echando las suertes de las tierras, ellos van a tener que participar de las suertes y esa tierra no será para ellos. Pero si cumplen, entonces esa tierra será para ellos. Prácticamente Moisés los juramenta: ustedes se han comprometido y tienen que hacer como dijeron. Todos los valientes de ustedes van a ir delante del Señor, van a ir armados y pasarán el Jordán a la tierra que el Señor les ha dado a sus hermanos, hasta que expulsen a todos los enemigos de ellos. El país sea sometido ante el Señor y sus hermanos reciban reposo como ustedes. Solo entonces serán libres de culpa delante de Dios, delante de sus hermanos, y si no cumplen, habrán pecado contra el Señor, y cada vez que se peca contra el Señor de esa manera, el pecado vuelve contra la gente. Entonces, hermanos, versículos 24 al 32, tenemos que Moisés autoriza a las tribus de Rubén y de Gad construir las ciudades para las familias, corrales para los animales, con la condición de cumplir lo prometido. Los jefes confirman las palabras, Moisés los encomienda a los líderes, ¿sí? Y los de Gad y Rubén vuelven a confirmar lo comprometido. Bien, versículos 33 al 38. De esta forma, Moisés dio a las tribus de Gad, de Rubén y a la media tribu de Manasés las ciudades y sus alrededores del territorio que había sido de Sehón y de Og, los reyes amorreos. No sé si usted se habrá dado cuenta, pero todo el tiempo hemos hablado de Rubén y Gad.
y de repente aparece Manasés. ¿Por qué? Bueno, aquí se incluye Manasés porque parece que suceden dos cosas en este tiempo. Rubén y Gad, como le decía en la introducción, vienen y hacen la solicitud. Y en ese tiempo Manasés estaba peleando. Manasés prácticamente le agradó un territorio y se propuso pelear allá. ¿Sí? O sea, parece que ese Manasés, la media tribu de Manasés, porque Manasés, acuérdense que fue la tribu que más creció, o sea, la mitad de Manasés fue y conquistó una tierra a ese lado del Jordán. Entonces, por eso se dice que Moisés le dio a esos tres, a Rubén, a Gad y a la mitad de Manasés. Bueno, Gad edificó ciudades fortificadas, edificó Dibón, Atarot, Aroer, Hazer, entre otras. Construyó corrales. Lo mismo hizo Rubén. Rubén edificó Esbón, Elealé, Kiriataim, otras, y le cambiaron los nombres. Y vea lo que dice del 39 al 42. Ahí está la explicación de lo que hicieron la tribu de Manasés. Los hijos de Maquir, acordémonos que Maquir era un subclán, era un clan pues de la tribu de Manasés. Bueno, ese clan, el clan de Maquir, fue el que fue a pelear al territorio de los amorreos que quedaba en Galaad y exterminaron a los cananeos y tomaron sus tierras con autorización de Moisés. De los guerreros destacan dos, un tal Yair y un tal Nová, ¿sí? Conquistaron 60 ciudades cananeas. Entonces por eso se habla en Números 32 de 3 tribus heredando tierras. 2 por la solicitud de los pastores o ganaderos y el tercero porque pelearon por esa tierra. ¿Bien? Y así, hermanos, se expone todo el capítulo 32. Vamos a algunas aplicaciones para ir terminando. Les traigo 3. El capítulo nos recuerda las palabras del Señor en Mateo 7:7 al 11. Miren lo que dice el Señor Jesús. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Cualquiera que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abre. ¿O qué hombre hay de entre ustedes que si su hijo le pide pan le da una piedra? ¿Y si le pide pescado le va a dar una serpiente? Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden? El Señor nos enseña la importancia de pedir a Dios las cosas que necesitamos, las cosas que deseamos, las cosas que queremos. Los príncipes de Rubén y de Gad no vinieron con la soberbia de una persona que dice no acepto un no por respuesta, vengo a reclamar. No, vienen con sencillez, piden algo conforme a la voluntad de Dios, con la actitud correcta, cuentan cuáles son sus motivaciones sinceramente. Es que nosotros somos ganaderos, esta tierra es buena para el ganado. Son sinceros, no hay nada oculto detrás. Hacen un juramento, un compromiso, lo cumplen. Eso es pedir bien. Aprendamos a pedir, hermanos. Así se pide bien. La Escritura dice en Santiago 4, versículos 2 al 3, que muchas veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. ¿Y pedimos mal cuándo? Cuando pensamos de manera egoísta y carnal, para satisfacer nuestros propios gustos e intereses. Cuando pedimos así, eso no aplica pedirse, o sea, ahí no aplica. ¿Cuándo aplica? Cuando dice la palabra que cuando pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, dice Primera de Juan. Estos hombres mostraron la disposición de pelear. Si al comienzo querían como quedarse,
Luego cayeron en cuenta y dijeron, pues sí, no es justo, vamos a pelear. Se corrigen y toman la decisión de ir a pelear y no quedarse de brazos cruzados en la comodidad y el egoísmo. Vamos a la segunda aplicación. Gálatas 6:2. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. El capítulo nos recuerda la importancia de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Los rubenitas, los gaditas, no tenían derecho de quedarse descansando negligentemente, mientras sus hermanos combatían en las trincheras de la guerra espiritual. Acordémonos el temor de Moisés. El temor de Moisés sigue siendo cierto. Que los creyentes perezosos, los creyentes indiferentes, esos que acostumbran a alegar que siempre están desanimados o que siempre tienen excusas, ellos se pueden convertir en un motivo de desánimo para los diligentes. Llega un punto en el que ya se vuelven una fuente de desaliento para los creyentes piadosos. Eso era lo que temía Moisés. Pongámonos a pensar, las 10 tribus se juntan, bueno, las 9, porque Leví no iba a pelear, ¿no? 9 tribus se juntan, van a pelear y ven que hay 2 tribus allá durmiendo, ya en las casas, felices, porque ellos también pelearon por esas tierras. Eso hubiese desanimado a las tribus. Moisés lo discernió, hermanos. Al contrario, que nuestras vidas puedan ser estímulo de amor y de buenas obras para otros. Como decía Hebreos 10:22, ¿se acuerdan? Que estimúlense los unos a los otros, provóquense al amor, ¿se acuerdan? A través de las buenas obras. Y luego dice, no dejan de congregarse como algunos, ¿sí? Entonces, que yo no provoque desaliento en otro, sino que provoque amor en otro, buenas obras en otro, piedad en otro. Amén. Y para terminar, vamos a la aplicación quizás cúspide, como siempre, en nuestro Señor Jesús. El relato nos recuerda que Cristo nos ha preparado moradas celestiales. Ya fueron a pelear por nosotros. Ya nos tienen una heredad. Esa heredad no la merecíamos. Es más, ni siquiera la pedimos. Pero Él quiso dárnosla para que estuviéramos donde Él está y viéramos su gloria. Pero mientras tanto, hermanos, nos corresponde dar la buena batalla, como si dependiera de nosotros obtener el premio del llamado de Dios, pero confiando que esa batalla es del Señor. Ellos van, ¿se acuerdan que decía el texto varias veces? Delante de Jehová, delante de Jehová, delante de Jehová. Dios iba al frente peleando. Nosotros tenemos muchas cosas por hacer hoy, muchos discípulos que ganar, mucho territorio que ganar para Cristo y arrebatárselo al enemigo, en el buen sentido. Esa batalla es del Señor. Él va al frente de nosotros. Él va delante de nosotros con poder y con victoria. Entonces, que tengamos esto presente. El Señor nos tiene esa heredad, hermanos. Y que todo aquel que sirve en la obra del Señor no se desanime porque tendrá recompensa. Amén.